los buscamos nosotras, nadie lo hará. Digamos, como este pasado ahí turbio, de manera, o sea, siento un precedente para decir es una práctica. No es una práctica común en esta región que se puede llevar a cabo y que es muy probable que no tenga ninguna consecuencia. Y eso pues también me lleva un poco al hablar de esta parte del acceso a la justicia, ¿no? O sea, hay también estadísticas brutales donde se habla, no sé, del alto índice de impunidad, ¿no? Estamos hablando de un 99%. O sea, es casi seguro de que si tú tienes una práctica de este tipo, no va a ocurrir nada en tu contra, ¿no? Y en el caso de quien es víctima, pues también es altamente probable de que si lo dejamos en manos de la justicia, de las autoridades competentes en la materia, no va a ocurrir nada, ¿no? O sea, desafortunadamente tenemos todavía estas prácticas de que la carpeta no avanza porque las víctimas no dan impulso, ¿no? De ministerios públicos omisos o sobrepasados de trabajo, autoridades y de instituciones que no se comunican entre ellas y que además son completamente indiferentes al dolor, ¿no? Y a lo que se convierte como en una tragedia humanitaria, pues, ¿no? También es cierto que hay muchas de las autoridades que también viven amenazadas, o sea, que también son víctimas. Y entonces, pues juntando todos estos factores, se convierte en un territorio de absoluta impunidad, pero también de un altísimo riesgo. No sé, de si levantas la voz o si te acercas a la reunión de evidencia, pues muy probablemente tú vas a ser el siguiente asesinado o el siguiente desaparecido, ¿no? Literal, en ciertas regiones y en ciertos temas, pues es una tierra de nadie, ¿no? Entonces, en estos escenarios, pues lo más común es que tu carpeta se vaya a archivo muerto, ¿no? Y que cuando tú vayas a preguntar si hay algún avance, te van a hacer responsable y te van a decir, pero es que no nos ha aportado elementos, no le ha dado impulso a las carpetas, ¿no? Entonces es complejísimo pensar en el acceso a la justicia, pero por otro lado también se va a desvincular del contexto, ¿no? En algunos casos donde hay víctimas que tienen los medios económicos y el conocimiento, la posibilidad de contratar abogados particulares, incluso investigadores particulares, los resultados desde la autoridad se desvinculan de los contextos. Y entonces es esta otra historia de estaba en el lugar equivocado, o el reforzar se juntaba con alguien, o sea, sí, tu familiar no era delincuente, pero se juntaba con alguien que sí lo era. Y hay como que mucho problema como tal en el sistema de justicia aquí en el estado. Bueno, y creo que Guerrero como tal no es el único estado, sino que como tal es un problema en la República Mexicana, en todo México, y pues al cual también se le debe poner atención. Por ejemplo, aquí una persona acudió aquí a nosotros para que se le brindara un acompañamiento, es de un municipio aquí cercano a Chilpancingo, y entonces esta persona la acompañamos y todo. Entonces ella quedó en comunicación con las autoridades para los avances de su caso, los cuales pues no se han hecho presentes, e inclusive los comandantes que llevaban su caso le comentaban que ella tenía también que hacer como que una investigación, entonces lo cual resulta contraproducente porque los que tienen que hacer esa investigación pues son esos funcionarios, no la víctima indirecta como tal. La resulta un poquito es como que de mala manera cómico, entonces como que ya no sabes si reírte o que te cause indignación, ¿no? Esto que le dijeron a esta persona. Yo estoy buscando a mi hermano, de nombre Jorge Salgado Martínez. Desaparece el 21 de junio del 2022.
y desaparece en su lugar de trabajo. Al acoso de las autoridades, cuando uno va y lo que hacen es intimidar, de cierto modo al rechazo de la sociedad, incluso hasta de la familia. Muchas. Él era ahora sí la persona que más apoyaba a mi mamá, el que estaba con sus hijos, y a raíz de eso pues todo se volvió más difícil para ellos. Difícil, porque cada vez que uno va a la fiscalía lo que hace es intimidar a las personas, ¿no? En vez de que ellos tengan información que darte, ellos quieren que tú les lleves información. Es que en muchas ocasiones los mismos familiares se ponen en riesgo porque comienzan a hacer una investigación, y una mejor investigación a veces hasta de campo, hasta dar con ciertos hallazgos y ciertos indicios que lo llevas a la autoridad, y que la misma autoridad lo primero que te dice no es que no podemos hacer nada, o es que en ese lugar no podemos ir. Acá el tema es que son territorios pues con altos índices de criminalidad, ¿no? Y no hay desde la palabra de la autoridad, es que son territorios a los que no pueden entrar. Entonces a nosotros nos cuestiona muchísimo, porque digo, bueno, pues si el Estado, que tiene todos los recursos, no puede entrar, entonces ¿qué va a pasar con la población? Mi familiar es mi esposo, desapareció aquí en Chilpancingo. Él pertenecía al servicio público. Él desapareció un 16 de septiembre del 2019. Desconocemos su paradero. Se lo llevaron cuando él andaba trabajando. Entonces, hasta la fecha no hemos sabido nada. He pasado por muchas situaciones desde que mi pareja ya no está, porque pues él era el que sostenía el hogar, él nos mantenía, ¿verdad? Pues sí, tuvimos que vender algunas cosas que teníamos, que apenas íbamos comprando de hogar. Ahí vamos, o sea, trabajando y volviendo a recuperar lo vendido. He tenido que trabajar para poder mantener a mis hijos, porque de hecho quedé embarazada, y pues sí ha sido algo difícil toda esta situación. La verdad, la justicia no se ha llevado como tal, no nos brindan ese apoyo que deberían, no nos dan respuesta a nuestras carpetas de investigación. Ya va a ser 4 años y la carpeta de investigación es la misma, no hay nada de avances. Como parte del Centro Minero Bello, una de las cosas que sí tenemos claro es de que el Estado institucionalmente, a pesar de que a partir del 2011, en la reforma constitucional que tiene que ver con el tema de derechos humanos, como es el caso de Radilla Pacheco, como es el caso de Campo Algodonero, entre otras sentencias en las cuales han sentado un precedente aquí, y hablando en lo particular del Estado de Guerrero, a pesar de que el Estado de Guerrero a través de sus instituciones ha recibido, como dice, no solamente una apertura a realizar actividades, sobre todo a que se le garanticen derechos efectivos a las personas que tienen algún familiar desaparecido, no se ha alcanzado, sobre todo la sensibilidad. El Estado mismo ha visibilizado una serie de omisiones que el mismo Centro Minero Bello, a través de la coordinación jurídica, ha podido documentar, sobre todo haciendo a veces como investigación de escritorio, en la cual se puede determinar que el número de personas desaparecidas no concuerda con el número de denuncias que se presentan para hacer la localización de esas personas. ¿Por qué? Porque el Estado mismo, a través de sus propias instituciones, no se ha sensibilizado, pero sobre todo cuando llega la persona a reportar un tema de desaparición, sobre todo si fueran mujeres, siempre se queda en el ámbito de decir, a lo mejor se fue con su novio, hay que esperar. Entonces eso mismo, o los mandan de un lugar a otro, y eso ha hecho precisamente el Centro Minero Bello en el momento que surge precisamente poder, como dice, empoderar a esas personas, y sobre todo que se haga exigible, pero que se escuche a esas personas que realmente están padeciendo una situación difícil, una situación en la cual ninguno de nosotros quisiera estar. Es como una muerte en vida. La narrativa de la autoridad es siempre como desvincular, ¿no?, del contexto de violencia, o sea, siempre se convierten en casos aislados. Hay poca información para poder acompañar a víctimas indirectas que han tenido familiares desaparecidos.
Yo busco a mi hijo. Él, la última vez que tuve comunicación con él, me dijo que un sábado iba a trabajar y el sábado ya no se presentó a su trabajo. Se llama Francisco, el 6 de mayo del 2022. Los problemas, porque me han dado muy poca información, a pesar de haber ella hecho la denuncia, es poca la información que me dan, los avances, no me dan una respuesta aún todavía, dicen que no hay nada, que no hay noticias de él todavía, con el temor, ¿no?, de salir también a la calle, porque no sabemos de qué tipo de situación él haya vivido, por qué no esté acá, o porque no tengo una razón por la cual él pudo haber sido desaparecido o esté desaparecido. Dentro de las labores que nosotros tenemos es asesorar, canalizar, acompañar y sobre todo si hay la necesidad de proseguir el acompañamiento a través de la activación de mecanismos jurídicos, lo hacemos. Siempre con una visión de que cada caso de persona desaparecida se enfoca desde una visión integral, visibilizándolo a través de una práctica que nosotros conocemos como litigio estratégico, es decir, no solamente optar por cuestiones jurídicas, sino también verlo desde la cuestión jurisdiccional, desde la cuestión de la sociedad civil, que es prácticamente empoderar a las víctimas para que ellos puedan no solamente exigir a las instituciones estatales, sino también poder judicializar esas exigencias a través de denuncias, a través de mecanismos como pudiera ser un mismo juicio de amparo en la cual se puedan garantizar derechos humanos y sobre todo de las víctimas directas como indirectas y potenciales que acompañan cada caso y sobre todo hablando del tema de personas desaparecidas. Entonces el Centro Minerva Bello hace precisamente esta estrategia de manera integral con un grupo multidisciplinario, con psicólogos, con antropólogos sobre todo para visibilizar y sobre todo para que estas personas se sientan realmente acompañados, sino verlos desde el aspecto humano. El Centro Minerva Bello es una organización de la sociedad civil, apartidista, plural y sin fines de lucro, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de la violencia en el estado de Guerrero y otros estados del país. Fundado en el año 2018, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, tiene por misión contribuir a que se materialicen los derechos de las víctimas, la verdad, justicia, la memoria y las garantías de no repetición, brindando acompañamiento integral a las víctimas, así como protegiendo y defendiendo sus derechos humanos a través de sus 4 áreas estratégicas: incidencia, jurídica, salud y comunicación. Mi familia, buscó a mi hija Mari Carmen Rodríguez Nava y desapareció el 9 de diciembre de 2013. Ella desapareció de su trabajo. Supuestamente ya había cerrado su puesto cuando dice que nada más sintió que alguien la tocó de por atrás y ya no supo qué más. Y yo bien preocupada, pues se dieron las 9, las 10 de la noche y yo que le hablo a mi hija: oye, ¿está contigo Mari? No, ¿por qué? No, es que no ha llegado. Y así hicimos cadena con mi otra hija, no, pues que nada. Pero no se preocupe, me dicen. Yo ahorita le hablo por teléfono. Pues no le digo, yo ya le marqué y me manda a buzón rápido. Y desde esa fecha hasta ahorita no sabemos nada. Problemas ahora sí no, porque pues parte de mi familia no lo sabe y pues yo me lo he callado mucho, traigo ese dolor en mi pecho, en mis hombros, esa carga de la niña que gracias a Dios y Dios me ha visto con buenos ojos, no me salió enfermiza, o sea, prácticamente doy gracias a Dios porque es mi compañerita, porque sin ella no sé qué había de ser sola. Es hija de mi hija, la cambió, pues ahora sí que este dolor y esta carga de la niña, que prácticamente, se le llama carga porque pues yo tenía que llevarla al kinder, ya salió del kinder, gracias a Dios, tengo que llevarla a la primaria, ya salió,
y mi otra carga es la secundaria. Y ahora sí que no sé, siento que me voy a detener, que se vaya a la prepa. ¿Qué voy a hacer? No sé. A veces me siento con temor. Ese miedo no se me quita. En su momento pusimos la demanda, sí se dio, pero pues ahora o sea que se dio en que sí se encontró la persona que la raptó, y lo que él dijo, pues se tuvo que, cuando hicimos la demanda, pues ahora sí que cada quien llevó su licenciado. Yo, pobre, siempre he vivido así, bajo de recursos, y me dice ahí la licenciada, ¿tiene el licenciado o le ponemos uno de aquí? Pues las de aquí yo creo que son practicantes nada más, así que mi caso no funcionó le da a la otra persona, y quiero creer que su licenciado le dijo, tú dices esto y lo otro, y tan. Y ya me dijo, ahí cuando nos careamos, dijo, sí, yo me la llevé, pero dice, me golpearon por atrás, no supe qué pasó, a mí me la quitaron, y así, los 3 careos que fueron, la misma versión fue. Y entonces ahí, pues la licenciada, de hecho, ya me había dicho que si tenía yo dinero, iba yo a ganar el caso, y si no, que me dieran por vencida. Y ya entonces mi hija le pregunta que por qué, y me dice, es que aquí el juez es vendido. Y sí, porque pues la persona que se lo llevó, pues en la puerta, luego salgo yo y ahí está su puerta, su casa de él. De hecho, tenía tienda grande, tenía un molino de nixtamal, tenía una Urban, la Urban era de él, el permiso era de él, así es que, bueno, del papá. Así es que, pues, prácticamente, y sí, las voces salen y escucha uno, que le dijo al juez, ¿cuánto vale la cabeza de mi hijo? Y dieron el precio, que 100,000 pesos, te los pongo, quiero en 3 días que los saques. Y pues, obvio, los 24 horas, ¿verdad?, que debe de estar. Y pues sí salió cuando supuestamente salió bajo fianza. Cuando supuestamente iba a ir a estar declarando que es cada 8 días, no, todavía el papá va y paga para que el hijo no fuera a firmar. Prácticamente triste, abrazándome en mis brazos, y digo, perdí el caso, perdí a mi hija, ¿qué más sigue? Por un lado, no tenemos una ley vigente que sea, o sea, que responda de manera adecuada a la problemática. Pero por otro lado, tampoco tenemos funcionarios capacitados y comprometidos. El tema de la ley se ha politizado al grado de que no ha pasado porque se supone que está en una revisión. ¿En una revisión? ¿En dónde? Se supone que es en el Ejecutivo, en alguna de sus secretarías. Y que no ha pasado y que por lo mismo no va a pasar. ¿Para qué es importante? ¿Y por qué es importante ser sensibles? Precisamente porque las personas desaparecidas van en aumento. Y el Estado tendría que garantizar, precisamente a través del artículo 1 constitucional, es que el Estado tiene que garantizar a través de la expedición de leyes la seguridad de las personas que viven en su territorio. Si un derecho no está plasmado en una norma, no puede ser exigible. Es decir, debe de haber un reconocimiento de una norma de ese derecho para que las personas se pueda hacer exigible como dice, de manera formal ante los medios jurisdiccionales. Yo no sabía nada hasta que a mí me pasó. Bueno, el nombre de mi esposo, busco a mi esposo, él es Javier Castro. Desapareció el 2 de octubre del 2013. Aquí en Chilpancingo, Guerrero. Ya no llegó a la casa, lo esperamos y jamás regresó. Y es la fecha que no sabemos nada de él. Me he enfrentado a su familia porque ellos, pues me catalogan de que yo a lo mejor tuve la culpa, cuando en realidad yo ni siquiera sabía de en lo que él andaba, o yo solo sabía que él salió a trabajar, él era taxista, y es la fecha que no ha regresado. Que a principio nos amenazaron hace varios años cuando recién pasó la desaparición, y es la fecha que pues hasta el momento ahorita no hemos recibido ninguna amenaza, solo fueron los primeros días. Pues hasta ahorita nos llevan a dar largas que pues siguen en la búsqueda y que vamos allá, y hasta la fecha pues veo que no hay respuesta de la justicia.
pero resulta que ahorita la ley no ha sido aprobada como tal en la aportación de las víctimas, porque pues yo siento que ese aporte es muy importante, sobre todo porque ellos tienen la práctica, ellos tienen el conocimiento, no están haciendo una ley, no están, como dijéramos, poniendo artículos extra nada más por su gusto ni desde un escritorio, sino que ellos están aportando de su vivencia y lo que ellos exigen a la Fiscalía de Búsqueda. Ellos aportaron muchísimo a la ley, sobre todo de la experiencia que ellos han llevado en el proceso de búsqueda. Una cosa es encontrar a tu familiar y darle sepultura, pero no sabes qué pasó, no sabes quién llevó a cabo, no sabes cuál fue el móvil, y bueno, como no sabes, como no hay indicios, pues tampoco hay un culpable, ¿no? O sea, y tampoco hay reparación del daño, no hay medidas que garanticen la no repetición, que a nosotras y a nosotros nos parece que hablar de reparación del daño es muy hueco, es muy vacío, primero pues porque ahí el daño es imposible ser reparado, pero segundo, porque es una simulación si no deja de ocurrir, ¿no? Entonces, esta parte de la satisfacción, de las medidas de satisfacción y de la garantía de no repetición, por supuesto que es una deuda del Estado, y eso la sociedad pues no lo puede regular, no lo puede implementar, tienen que ser las autoridades, no tienen mecanismos claros, y es como doloroso reconocer que aunque las leyes probablemente sean insuficientes, vamos a pensar que son buenas, pues, ¿no? Queremos darles nuestro voto de confianza y decir son buenas, pero no se reglamentan y no se designa presupuesto y no se contrata y no se capacita, y entonces la implementación es una simulación. Entonces una ley que no está reglamentada y no está presupuestada termina siendo demagogia, y eso es lo que pasa con las medidas de satisfacción y con las garantías de no repetición. De mi esposo, y se llama Jesús Jorge Corona, y él desapareció el día 1 de febrero del 2016. Pues él estaba en su trabajo y llegaron personas y lo sacaron a golpes de la oficina. Bueno, a problemas me he enfrentado a varios, por ejemplo, económicos, rechazo de la propia familia, hacia mis hijos. O sea, ha sido un cambio muy diferente que yo esperaba a que ellos, ¿verdad?, nos apoyaran porque tienen los recursos ellos, y no, incluso nos corrieron de su casa, pues se puede decir, porque ellos nos prestaban un cuartito para vivir. A eso me he enfrentado. Tenemos poblaciones armadas, tenemos tejido social altamente criminal o criminalizado, tenemos autoridades incompetentes, tenemos falta de recursos, tenemos inseguridad, tenemos estos altos índices de corrupción, tenemos autoridades tristemente célebres por las demandas que se tienen. Entonces yo digo, bueno, si juntamos todos estos factores, pues a lo mejor podríamos entender por qué los cárteles locales un buen día deciden organizarse y bajar a la capital y destruir todas las instancias de seguridad del Estado y hacer que la población no tengan transporte, no tengan acceso a pollo, no tengan acceso a tortilla, no tengan acceso a agua potable, nada más para hacer sentir su fuerza. Si bien es cierto, no estamos esperando que todo venga del gobierno, sí estamos esperando, como decir, respuestas del tamaño de la tragedia que se vive, ¿no? Pero todo es sumamente insuficiente y tampoco hay iniciativas para reconstrucción de tejido social. O sea, un poco la pregunta es quién va a ser el valiente.
La justicia todavía es una deuda pendiente del Estado. La justicia todavía es una deuda pendiente del Estado. La justicia todavía es una deuda pendiente del Estado. Si no los buscamos nosotras, nadie lo hará.